Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo. Padre, recibe toda la gloria y toda la honra en este día. Que tu nombre sea levantado con poder. Que en este tiempo estés obrando poderosamente en cada una de nuestras vidas. Que podamos aferrarnos al pacto eterno de Jesús el Cristo, que ha consumado todo en la cruz. Padre, quebranta todo el poder de la oscuridad. Quita todo afán, toda preocupación, toda inseguridad, toda incredulidad en nuestras vidas. Que podamos mirarte solo a ti. Que podamos declarar que no hay nada ni nadie como tú. Recibe toda la gloria. Oramos en el nombre de Jesús el Cristo que está vivo. Amén y amén. Y vamos a mirar la preciosa palabra del Señor que en este día encontramos en la carta a los Romanos, capítulo 3, versículo 23. Romanos 3, versículo 23. Dice la preciosa palabra del Señor: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Amén. Padre, gracias por tu palabra que es viva y eficaz y más cortante que una espada de doble filo. Que a través de tu palabra, que es espíritu y vida, estés dándonos la verdadera sanidad. Sana todo pensamiento incorrecto, sana toda herida en nuestros corazones, y que podamos experimentar la llenura de tu Espíritu Santo para levantarnos como tus testigos en cada lugar que tú nos has puesto por tu gracia, y que la luz del Evangelio esté siendo resplandecida a través de nuestras vidas, especialmente a los jóvenes, a los niños, a los adolescentes, para que puedan levantarse como tus testigos. Padre, gracias porque siempre cumples tu palabra. Oramos en el nombre de Jesús el Cristo. Amén. Es un privilegio poder estar haciendo esta escuela de evangelismo. La verdad es que el mayor deseo de Dios es que las personas que están perdidas puedan escuchar la única respuesta, que Jesús es el Cristo. Por eso, aunque estamos en realidad en un tiempo de una crisis mundial, pero no solo económica o no solo sanitaria, sino también una crisis a nivel individual, a nivel de los matrimonios, a nivel de las familias. Y ciertamente en este tiempo Dios les ha llamado como esos discípulos del evangelismo que, aunque somos débiles, aunque podemos pensar que somos incapaces, Dios está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, con todo el poder del cielo y de la tierra. Por eso la corriente de la palabra que Dios mismo nos da y nos habla a través de ella, en este tiempo nos habla de restaurar lo más importante que tiene que disfrutar un hijo de Dios, el que es el culto. No un culto religioso con motivos personales, no. Estar cada día teniendo ese tiempo de concentración mirando a Dios, concentrados en Él, alabándole, adorándole, dándole gracias, recibiendo su palabra, meditando en su palabra y orando. ¿Qué oración tenemos que tener? Principalmente, Señor, llénanos con tu Espíritu Santo. Y que a través de nuestras vidas, en cada lugar donde estemos, con todas las personas que nos encontremos, el poder del Espíritu Santo a través de nosotros esté levantando a Cristo, esté salvando, esté sanando, esté quebrantando todo el poder de Satanás. De esa manera, si estamos disfrutando ese verdadero culto 24 horas, vamos a tener la verdadera felicidad, vamos a restaurar el verdadero agradecimiento, vamos a poder también tener el poder, porque Dios nos da el poder para ser testigos, para cumplir su máximo deseo, que es la evangelización mundial. De esa manera, ciertamente,
podremos disfrutar esa vida y vida en abundancia que Cristo ha venido a darnos. Por eso es muy importante que estemos restaurando, como nos muestra la palabra, ese culto correcto. ¿Qué va a ocurrir? Al gozar esa vida a través del culto, ese poder a través del culto, el evangelismo se va a levantar a través de cada uno de nosotros, porque el evangelismo Dios lo tiene preparado. A través de nosotros ese movimiento de la vida y el poder de Cristo va a alcanzar a las personas que Dios tiene preparadas en nuestros campos. Y al dar ese encuentro, vamos a poderles compartir ¿el qué? No nuestros pensamientos propios, no nuestros propios consejos, sino compartirles, como nos muestra la palabra, el camino de la salvación, el Evangelio, que Jesús es el Cristo. Ese es el mensaje que tenemos que estar preparados en todo tiempo como discípulos del evangelismo para poder estar compartiéndolo cuando Dios nos abre las puertas. Entonces, al dar el mensaje, si esa persona, Dios obra a través del Espíritu en su vida y puede recibir el Evangelio, porque Dios hace la obra, en ese momento, esa persona, al recibir a Cristo, recibe la salvación al aceptar a Jesucristo. Y, por supuesto, esa persona es salva, se convierte en hija de Dios. Pero también es un bebé espiritual, ¿verdad? No solo es compartir el Evangelio, el Señor dice, id y haced discípulos a todas las naciones. Por supuesto, los que Dios tiene escogidos reciben la salvación, pero luego tenemos que discipularlos, como nos muestra la palabra. Tenemos que ayudarles a que se puedan nutrir con la palabra, que puedan establecerse también en la iglesia, y luego incluso que puedan madurar como creyentes para poder comisionarlos y que ellos mismos Dios los utilice en cada lugar que están para que también a través de ellos se levanten discípulos. Eso es realmente el movimiento del evangelismo bíblico que tenemos que conocer, disfrutar y aplicar en nuestros campos. Por eso es muy importante estar preparados por si esa persona, Dios obra y recibe el Evangelio, tenemos que quedar una vez a la semana para hacer aposento alto con esa persona. Y tenemos que compartir ese nuevo creyente un material muy importante. El pastor Riu es un evangelista que Dios ha levantado en esta época. Y él estuvo evangelizando en una región de Corea del Sur, en la ciudad de Pusan, y era una región realmente caída espiritualmente. Estaba llena de adivinos, por eso habían desastres, habían graves problemas en esa región a causa de la oscuridad. Y él, guiado por el Espíritu Santo, pues empezó allí a evangelizar y Dios le abrió puertas. Y a través de eso, porque Dios tiene un plan en cada situación que nos ocurre, él empezó a darse cuenta cómo viven las personas separadas de Dios, cuáles son el estado espiritual caído de las personas que están bajo el poder de Satanás. Y para poder ayudarles, pues escribió un material que son las cartas del Evangelio, que es una base del Evangelio, es el mensaje bíblico del Evangelio, hecho de una manera para poder nutrir, para poder levantar los nuevos creyentes, los discípulos. Por eso tenemos que conocer perfectamente ese material que es el Evangelio de la Biblia, para realmente, a través de él, tener un mensaje preparado como evangelistas, para tener ese material para poder nutrir, para que puedan tener a través de ese aposento alto con ese material, tener la conclusión de que Jesús es el Cristo, que solo a través de Cristo podemos tener la salvación, podemos restaurar la verdadera vida, para que puedan conocer las bendiciones que Dios nos ha dado a través de Cristo y para que puedan entender cuál es la dirección que Dios tiene para nuestras vidas, la evangelización mundial. Por eso, desde este día vamos a compartir esos 10 encuentros tan importantes de las cartas del Evangelio, para que estemos
preparados. Esto no es un estudio bíblico. A través de este material realmente tenemos que estar experimentando la vida y el poder de Cristo resucitado que está en nosotros. Por eso el primer encuentro hace una pregunta muy importante. Es una pregunta que durante toda la historia las personas están haciendo, la cual es: ¿por qué la gente es infeliz? ¿Por qué la gente no tiene verdadera felicidad? ¿Por qué es? Quizás es una pregunta que hemos escuchado muchas veces, ¿verdad? Bueno, eso lo he escuchado ya muchas veces. Pero es una pregunta realmente existencial. Son preguntas de vida que todas las personas en un momento de sus vidas se han hecho. ¿Por qué no soy feliz? Muchos filósofos están estudiando toda su vida, pensando, meditando, intentando poder responder esa pregunta. Ellos se esfuerzan porque quieren encontrar la felicidad. La ciencia, ¿por qué la ciencia avanza? ¿Por qué se esfuerzan los científicos? ¿Por qué es? Es para que seamos felices. Ellos buscan la felicidad a través de la ciencia y también a través de la tecnología, ¿verdad? ¿Qué busca la tecnología? Pues que todo sea más fácil para nosotros, que sea más cómodo. ¿Para qué? Para que seamos felices. Lo que está buscando todas esas áreas, ciertamente, es para encontrar la felicidad. ¿Por qué? ¿Por qué todas las personas se esfuerzan por tener felicidad? ¿Por qué es? Porque son infelices. Si fueran felices, no se esforzarían para encontrar cosas para supuestamente llegar a ser felices, ¿verdad? Eso es porque realmente son infelices y no saben por qué. No saben. Solo la palabra de Dios, que es la verdad, nos muestra por qué el ser humano es infeliz. Y la palabra nos explica claramente: el hombre es infeliz. ¿Por qué? Muy sencillo, porque está separado de Dios. Ahí está explicándolo todo. En Génesis 1:27, Dios, Él dio ese principio para la creación del hombre. Dios, que es el creador, que creó todas las cosas de la nada con su palabra, como encontramos en el libro del Génesis, capítulo 1 y 2. Y allí vemos cómo Él puso ese principio de la creación para el ser humano. Y ahí nos muestra: y creó Dios al hombre a su imagen, e imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Es decir, nos hizo seres espirituales para poder tener relación con Él, para poder gozar la verdadera vida estando relacionados con Él. Es el principio de la creación para el ser humano. Eso no ha cambiado en absoluto. Es la manera que Dios ha hecho para que podamos tener la vida. Los animales, que son criaturas preciosas de Dios, no tienen esa parte espiritual, no fueron creados a imagen y semejanza de Dios. Por eso solo el hombre puede creer en Dios, solo el hombre puede alabar, puede dar culto a Dios. Es el privilegio que tenemos, porque Dios hizo toda la creación para nosotros y nos creó no con su palabra, sino nos creó con el polvo de la tierra, como un alfarero, con todo su amor, con sus manos. Él nos creó, y dice Génesis 2:7 que sopló aliento de vida, nos dio la vida, nos creó seres espirituales. Por eso el hombre en ese estado tenía la verdadera felicidad. Pero el hombre es infeliz. Las personas están sufriendo. ¿Por qué? Porque están separados de Dios. El hombre separado de Dios no es nada. Ya no puede hacer nada. Ya no funciona absolutamente nada. La gente dice: bueno, yo no creo en Dios porque no lo veo. Un joven fue a casa del pastor. Tenía esa duda. Quería creer, pero decía: yo no veo a Dios, no puedo creer en Él. Y llegó a casa del pastor, y estaba con el pastor un anciano de la iglesia que era invidente, era ciego. Y el joven pues llegó con esa pregunta: pastor, yo quiero creer en Dios, pero no lo veo. Entonces, si no lo veo, significa que no existe. Eso dice el racionalismo, ¿verdad? Y ese joven estaba ahí: no creo porque no lo veo. Entonces el pastor se quedó callado, pero el anciano le contestó rápidamente: joven, a la entrada de la casa del pastor, al lado de la puerta, hay un gran árbol, ¿verdad?
Y sí, sí, hay un árbol muy grande, le contestó el joven. Dice, no, no, no hay ningún árbol. Sí, sí, sí que hay. No hay. ¿Por qué? Y dijo el ciego, porque no lo veo. Como no lo veo, no hay ningún árbol. Entonces se quedó pensando el joven. No solo existen las cosas que podemos ver, que podemos tocar. La palabra de Dios nos habla de un mundo espiritual que es invisible a nuestros ojos y que es más importante y que trasciende realmente en importancia, influye a este mundo físico. Dice en Juan 4:24 que Dios es espíritu y Él nos creó seres espirituales para estar con Él. El hombre es infeliz porque está separado de Dios. Y ese es el pecado original. Romanos 3:10, no hay justo ni aún uno, porque ese pecado se fue traspasando y se sigue traspasando aún ahora por generación ordinaria. Lo heredamos sin poder hacer nada. Y en ese estado, esa infelicidad también se traspasa, porque al nacer, nacemos separados de Dios. No somos nada sin Dios. Dios nos creó para estar con Él. Ese principio está vigente, no ha cambiado en absoluto. Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y realmente el hombre murió espiritualmente. El Señor lo había dicho en el pacto que Él nos dio. Génesis 2:17, mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Lo había dicho claramente. Dios da la palabra y la cumple perfectamente. Pero Él comió y murió, porque la paga del pecado es la muerte. El hombre está muerto espiritualmente, tiene un vacío espiritual que solo Dios puede llenar. Por eso el hombre es infeliz. ¿Por qué el hombre es infeliz? No es por lo que ha hecho, no. Ha nacido, está separado de Dios. Ese es el verdadero problema. ¿Y cuándo comenzó eso? Muchos no creyentes están estudiando, pensando. En el siglo XVIII decía, no, es la educación. Y por supuesto la educación es bien importante, necesaria, y es una bendición. La gente es mala, sufre porque no tiene educación. Hay que educarlos. Pero, gracias a Dios, la educación se convirtió prácticamente en universal, ¿verdad? Pero la gente seguía sufriendo. Bueno, es la economía, decía luego. Y por supuesto, es necesaria la economía para vivir. Y gracias a Dios, mucha más gente pudo salir de la pobreza, tener más economía, pero el sufrimiento continúa. La gente sigue siendo infeliz, aunque tienen más educación, más economía. Por eso realmente esa infelicidad que comenzó allí con Adán, con los primeros seres humanos cuando desobedecieron a Dios, todavía sigue, ¿verdad? Génesis 3, ahí nos explica cómo este Satanás, a través de una serpiente, el que vino, como el Señor dice en Juan 10:10, a hurtar, matar y destruir, hizo eso. A través de la mentira, porque es mentiroso y padre de mentira, hizo que el ser humano decidiera incorrectamente, comiera, rompiera ese pacto, y ahí realmente quedó separado. Eso ocurrió, Génesis 3, en el huerto del Edén. Por eso ahí comenzó esa infelicidad. Desde ese momento, todas las personas separadas de Dios son absolutamente infelices. No importa lo que hagan, lo que intenten, son absolutamente infelices. Y solo la palabra, que es la verdad, nos lo está mostrando. Y tenemos que conocerlo como esos discípulos del evangelismo para poder estar compartiéndolo claramente a las personas que están sufriendo y que no saben por qué. No solo comenzó allí en el huerto del Edén. ¿Hasta cuándo dura esa infelicidad? Hasta ahora. Aún ahora. Dice en Efesios 2:1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Aún ahora. Realmente la gente sigue muerta en sus delitos y pecados. Sigue separada de Dios, controlada por Satanás. Por eso vemos que la gente está sufriendo. Algunos lo esconden, no lo reconocen, ¿verdad? Dan una imagen de que todo es perfecto,
les va súper bien, dicen, ¿no? Pero es mentira, es mentira. Es el orgullo, la soberbia que nos engaña, nos hace sufrir, pero en el fondo, una persona separada de Dios, cuando abre su corazón, cuando es sincero, es imposible. ¿Por qué? Porque fuimos creados para estar con Dios. Fuera de Dios, la vida es miserable. Es un sufrimiento continuo. Vienen problemas sin buscarlos. Te vienen uno detrás de otro, inesperados. Todos son problemas, desastres, todos son maldiciones. Ese es el estado de las personas separadas de Dios. Por eso esa infelicidad continúa ahora. No solo se quedó en los primeros seres humanos en el huerto del Edén, no. Se ha ido traspasando por generación ordinaria y sigue ahora, no solo sigue ahora, cada vez aumenta más. Cuando en una computadora entra un virus, pues uno al principio prácticamente no lo nota, ¿verdad? Puede estar trabajando con el equipo tranquilamente, pero cada vez empiezan a haber fallos, pasa el tiempo, cada vez los fallos aumentan y si uno no le da solución, llega un momento que se bloquea totalmente el sistema. Ya no puedes hacer nada. Entonces, es así. Realmente, ese es el pecado, la corrupción que entró en los primeros seres humanos y las personas nacemos en pecado y nuestra naturaleza ya tiende a pecar. Por eso, contra más mayores somos, más pecados cometemos, ¿verdad? Y eso nos trae más sufrimiento. Por eso la infelicidad, contra más mayor es una persona, aumenta, más problemas se van juntando, ¿verdad? Y contra más uno intenta esforzarse, ¿cuál es el resultado? Como no sabes cuál es el verdadero problema, los métodos son incorrectos, aunque uno piensa que es la respuesta, ¿no? Y cada vez aumenta más. Me acuerdo que vi una película que había una persona por el desierto y le mordió una serpiente de cascabel. Podía perder la vida, ¿verdad? Pero claro, si él intentaba correr, el problema que la sangre empezaba a circular más rápido por el sistema circulatorio, ¿verdad? Y llegaba al corazón el veneno y moría. Por eso tenía que estar quieto. Por un lado, necesitaba ir para que le curaran. Por otro lado, si se esforzaba, era peor. ¿Por qué? Porque el veneno iba a llegar al corazón, iba a morir. Y realmente la gente, con ese sufrimiento, contra más se esfuerza, con cosas que parecen caminos correctos, pero son incorrectos, muchos de ellos son engaños de Satanás, que lo que hacen es que caigas cada vez más en destrucción, y la gente no lo sabe. Por eso esa infelicidad continúa hasta ahora y está aumentando cada vez más. ¿Y cuál es la razón? ¿Cuál es el culpable? Siempre que ocurre algo buscamos el culpable enseguida, ¿verdad? Y normalmente nunca somos nosotros, ¿verdad? Siempre buscamos a otro culpable, aunque seamos nosotros, somos así. Pero la palabra de Dios, que es la verdad, nos muestra al culpable y tenemos que conocerlo porque a veces buscamos culpables que no son realmente los culpables. El culpable es Satanás, el adversario, el diablo, el acusador, el demonio también se le llama, ¿verdad? Y él apareció allí en el huerto del Edén y a través de una serpiente en Génesis 3, él que es mentiroso y padre de mentira, él engañó al ser humano para que el hombre decidiera, porque decidió el hombre, él decidió desobedecer, pero le engañó Satanás. Y realmente le dijo que si comía no iba a morir, la primera mentira, sino que iba a ser como Dios. Mentira absoluta. Por eso él decidió incorrectamente, comió y murió espiritualmente. Este Satanás, como aparece en Ezequiel 28 del 13 al 14, es un ángel caído. Fue creado como un querubín protector, dice la palabra, y él estaba a cargo de la alabanza celestial. Era casi perfecto, pero se halló maldad en su corazón. Quiso rebelarse, usurparle el primer lugar que solo le corresponde a nuestro Creador. Por supuesto, él, aunque engañó a 1/3 de los ángeles del cielo, que se hicieron sus seguidores, por supuesto, la creación no puede con el Creador, ¿verdad? Dios es todopoderoso. Y él, a causa de ese pecado,
cayó él juntamente con ese tercio de los ángeles del cielo. Dice en Apocalipsis 12, versículo 9, que él es el engañador de este mundo. Y él engaña de muchas maneras, pero su mayor engaño en este tiempo es hacernos creer o hacer creer que no existe. Incluso muchas iglesias no hablan de Satanás. Muchos seminarios teológicos dicen que no existe. Seminarios importantes donde se están formando muchos pastores. Por eso realmente es su mayor engaño. Pero la palabra de Dios, que es la verdad, nos muestra quién lo creó, cómo cayó, cuál es su estrategia, incluso nos pone cuál es su final, porque lo importante, hay que conocer a Satanás, pero lo más importante, hay que saber que Cristo ya le ha vencido. En 1 de Juan 3:8, ahí aparece claramente, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Él venció a Satanás en la cruz. Fue una de las razones por la cual él tuvo que venir. Por eso tenemos que conocer a ese culpable. A veces echamos la culpa de nuestra infelicidad a nuestra esposa, a nuestro esposo, a nuestros hijos, nuestro jefe, nuestros trabajadores. No es eso. Realmente el príncipe de este mundo, ¿verdad? No tenemos lucha contra carne ni sangre. Este Satanás atrapa a las personas separadas de él, separadas de Dios, y totalmente les lleva a la destrucción. Por eso es el culpable. Él hizo que el ser humano tomara una decisión incorrecta. Y él obra a través de trampas. Y para cazar con trampas, lógicamente, conforme la presa que uno quiere apresar, pues la trampa es distinta, el cebo es distinto, ¿verdad? Tienes que conocer realmente el animal y qué es lo que le gusta comer. Hay que conocer muy bien cómo se mueve, en qué lugar está, cómo poner la trampa, ¿verdad? Es una especialidad. Y realmente este Satanás es un especialista en poner trampas para engañarnos. Y él nos conoce perfectamente, sabe nuestras debilidades, los puntos donde somos débiles, todos tenemos, y él siempre ataca por esos canales, ¿verdad? Por eso, realmente, en Juan 8:44 habla claramente el mismo Señor: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Y está hablando claramente cómo las personas separadas de Dios, sin saberlo, son siervos de Satanás. Satanás les domina, aunque la gente no es consciente, pero son como marionetas para Satanás. Y él les pone las trampas del ¿qué? El yo. La gente vive en el yo, separada de Dios. Yo quiero, yo lo hago a mi manera, soy independiente, autosuficiente. Un fracaso. Las trampas de lo material, de lo carnal, hay que buscar esas cosas. Ahí está la respuesta: fracaso, como muestra en Génesis 6. O también poder, fama. Vamos a ser más altos que Dios, dijeron en Génesis 11. La torre de Babel fracasó. Son trampas que la gente vive atrapada en eso. No solo eso, como la gente tiene esas trampas, empieza a buscar respuesta ¿en qué? En los magos, en los adivinos, en la idolatría. Esos son totalmente también esas trampas, ¿verdad?, que él ha puesto, esos moldes incorrectos que nos enseña la tradición, que nos enseña nuestra cultura, pero que no dan respuesta, hacen que las personas, las familias, las sociedades estén fracasando cada vez más. Y tenemos que conocer cuáles son las trampas que este Satanás está utilizando. Por eso en Hechos capítulo 10, versículo 38, habla oprimidos por el diablo. ¿Y oprimir qué es? Apretar fuerte, ¿no? Hasta que uno no puede ni respirar. Y realmente mucha gente vive así. Le cuesta hasta respirar de los problemas, las dificultades, los temores, la ansiedad que tiene. No puede ni respirar. Y es un sufrimiento continuo. Por eso, realmente, la gente vive oprimida por el diablo y no sabe realmente cuál es el estado, por qué se encuentra así. Solo la palabra nos lo está mostrando. Y también vemos en Mateo 12, versículo 29, dice: ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y ahí el mismo Señor está explicando
cómo las personas separadas de Dios, hay un hombre fuerte, alguien que domina sus vidas. ¿Quién es? Satanás. Satanás, que vino a hurtar, matar y destruir, y engaña a las personas. La gente es sierva de Satanás sin saberlo, no es consciente, pero espiritualmente es así. Por eso sufre, es oprimida. Vemos en Hechos 16, del 16 al 18, cómo Pablo y su equipo en la ciudad de Filipo, en el segundo viaje misionero, había una muchacha, una joven con espíritu de adivinación, dice la palabra, que iba detrás diciendo que eran los siervos del Dios Altísimo. Y realmente eso le molestaba a Pablo. ¿Por qué? Porque era algo de Satanás. Por eso él, con la autoridad que tenemos en el nombre de Cristo, la liberó. Quitó ese espíritu de adivinación, cosa que molestó muchísimo a los dueños de esa esclava. ¿Por qué? Porque a través de adivinar a la gente ganaban mucha plata y ahora se habían quedado sin negocio, ¿verdad? Se sintieron muy mal, pero realmente era Satanás el que obró ahí. ¿Por qué? Porque se estaba estableciendo el reino de Dios y eso es lo que le molesta a Satanás. Se levantó una gran persecución. Por eso ciertamente este Satanás obra de esa manera. Tenemos que verlo conforme a la palabra. En Lucas 16, del 19 al 31, vemos cómo realmente, después de esta muerte física, realmente hay un juicio, dice en Hebreos 9:27, y las personas que están separadas de Dios, su destino desgraciadamente es el infierno eterno, una eternidad sufriendo. Pero muchos de ellos, que es lo peor, en esta vida están viviendo como el infierno, están sufriendo grandemente y no saben por qué. Por eso es tan importante que veamos a la luz de la Escritura, que es la palabra de Dios, que es la verdad, por qué la gente es infeliz, y que estemos como discípulos del evangelismo preparándonos, teniendo ese mensaje claro conforme a la palabra, para poder compartir correctamente el mensaje. ¿Por qué la gente es infeliz conforme a la Biblia? Hay que explicarles claramente, porque la gente no lo sabe, ¿verdad? Está engañada. Al estar separada de Dios, no puede entender las cosas. Por eso Dios les ha llamado en este tiempo. Esa paz que este mundo ofrece, esa paz que la gente busca, es una paz física, carnal, mundana. Es algo totalmente externo. Yo recuerdo perfectamente cómo antes de conocer al Señor, mi vida, aunque tenía cosas buenas, la verdad estaba sufriendo demasiado. Y lo que más me aliviaba era hacer deporte. A mí me encantaba hacer deporte y era una manera para olvidarme de mis problemas, ¿no? Entonces, pues iba mucho al gimnasio y la verdad me gustaba esforzarme, hacer deporte y sobre todo cuando terminaba la sesión iba a la ducha y allí pues me ponía la ducha tan fresquita, me acuerdo, ¿no? Uno se sentía por un momento tan tranquilo, con una paz. ¿Por qué? Solo un momento, porque ya cuando salías de la ducha, los problemas empezaban a atacar, ¿verdad? Y ya era una paz temporal, no era la verdadera paz. Yo pensaba que la paz era no pelear con alguien, ¿no? No entendía, no podía ni entender cuál es la verdadera paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, porque estaba separado de Dios. Y la gente busca también a través de caminos que ofrece este mundo, cosas que piensan que le van a aliviar, que les va a dar paz, que le va a dar felicidad o respuesta, pero realmente esos caminos muchas veces todavía nos dan más problemas, más sufrimiento, porque son caminos que, como dice la palabra, son caminos anchos, espaciosos, pero llevan a destrucción. En cambio, ese camino estrecho, que parece peor, pero realmente nos lleva a la verdadera vida. Por eso la gente está viviendo así, buscando paz, buscando felicidad por sus fuerzas. No funciona. Es incluso peor. Pero realmente tenemos que conocer cuál es la solución. No la solución de un hombre. Mucha gente en este mundo ha venido y ha dicho, yo soy el Salvador, ¿verdad? Mucha gente, pues, religiosos, militares, yo vengo aquí a salvar el mundo, pero realmente esas personas necesitaban primeramente recibir salvación. ¿Por qué? Porque ellos al nacer, como todos nosotros, nacimos separados de Dios.
Por eso ellos eran infelices, y aunque tenían sus filosofías, sus religiones, sus méritos militares o humanos, no puede, esas cosas no tienen mérito ninguno para romper, para cambiar esa situación, para hacer que volvamos a Dios y tengamos la verdadera felicidad. Es más, ningún hombre por sus fuerzas, por nada de lo que haga, puede salir de esa infelicidad por sí mismo. Por eso la palabra de Dios, los 66 libros, Dios tiene un mensaje principal, y es un mensaje de la gracia, de la misericordia. Ahí vemos claramente cómo Dios, por su gracia, nada más el hombre pecar, Dios de golpe nos da la respuesta. Es lo que llamamos el protoevangelio, Génesis 3:15. Ahí dice que la simiente de la mujer vendría ¿para qué? Para aplastar la cabeza de la serpiente. Está hablando de que Jesús vendría para poder quitar esa autoridad que Satanás nos había robado. Y está a lo largo y a lo ancho de todo el Antiguo Testamento, a través de tipos, sombras, alegorías, está dando ese único mensaje, porque Dios, que es perfecto, Él nos da una única respuesta que es suficiente, que es completa, que funciona perfectamente. Y la única respuesta que Dios nos da es Jesús el Cristo. Por eso en el Nuevo Testamento esa promesa se cumplió y vino Jesús. Jesús, como dice en Mateo 1:21, significa Salvador. Y Él vino a eso, a salvarnos, no vino a condenar al mundo, vino a salvarnos. ¿De qué? De estar separados de Dios. Por eso Él vino para salvarnos de ese sufrimiento, de esa infelicidad. Y para poder salvarnos, Él cumplió ese trabajo, ese oficio, esa profesión de Cristo. Cristo significa ungido. Y en el Antiguo Testamento habían 3 oficios que antes de ejercerlos, esas personas eran ungidas, es decir, le ponían aceite en sus cabezas, que es un símbolo, un tipo del Espíritu Santo, es decir, que iban a cumplir una función, un trabajo ordenado por Dios, que Dios los capacitaba para hacerlo. Y ellos apuntaban al Cristo. Cristo cumplió realmente esos 3 oficios. Él es el verdadero profeta. Y Él, como el verdadero profeta, anunció de parte de Dios a toda la humanidad que está separada de Dios. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:6. Él está diciendo claramente que Él es el camino, que es verdad y que nos lleva a la vida. Nadie viene al Padre, nadie regresa a Dios si no es por Él. Por eso Él está hablando claramente. También, como estábamos en pecado, atados al pecado, a los desastres, no podíamos salir de ahí. Él cumplió ese oficio del verdadero sacerdote. Y dice en Romanos 8:2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Y Él, como ese verdadero sacerdote, derramó su sangre. El justo murió por los injustos para llevarnos a Dios. Porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados, dice la ley. Y Él cumplió perfectamente toda la palabra. Por eso, a través de su obra, de ese verdadero sacerdote, Él perdonó nuestros pecados, nos liberó del pecado, de los desastres, de la maldición. Y Él cumplió también, por su gracia, ese oficio del verdadero rey. Y estábamos bajo el poder de Satanás, ¿verdad? No podíamos salir de ahí. Ningún hombre tiene más fuerza que Satanás. Pero Jesús el Cristo, como el verdadero rey, en la cruz venció, quebrantó a Satanás, quebrantó las obras de la oscuridad. Por eso en 1 de Juan 3:8 dice la palabra, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer esas obras del diablo. Por eso Jesús el Cristo, en Juan 19:30, Él exclamó antes de entregar su espíritu, consumado es. Y es un grito de victoria, de que Él venció, de que Él consiguió y cumplió su obra. Y la evidencia es que murió, pero al tercer día resucitó. Es la evidencia de que Jesús es el Cristo, el único y suficiente Salvador. Por eso, ¿por qué el hombre es infeliz? Muy sencillo, ¿verdad? Porque está separado de Dios. Fuimos creados para estar con Dios, pero a consecuencia de ese pecado original,
Todas las personas nacen separadas de Dios. Su esfuerzo no hacen que vuelvan a Dios. Sus buenas intenciones, su sinceridad no funciona. Solo hay una manera. Dios mismo nos la da. ¿Cuál es? Jesús el Cristo. Solo Jesucristo, solo a través de Cristo podemos volver a Dios y restaurar esa verdadera felicidad. Por eso Pedro, en Hechos 4:12, él está declarando: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solo en el nombre de Jesús el Cristo, solo a través de la obra suficiente y completa de Jesús el Cristo en la cruz. Por eso, ese evangelio es don de Dios, es un regalo. Dice en Efesios 2:8 y 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Es un don, es un regalo, es gracia de Dios, a través de la fe. Por eso hay que aceptar a Cristo en nuestros corazones. Dice en Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y esa es la manera que Dios nos muestra, la manera suficiente y completa. El Evangelio de Jesús el Cristo, que es el núcleo, la esencia de los 66 libros de la Biblia. Y nosotros, por gracia de Dios, como esos discípulos del evangelismo, tenemos que estar preparados, ¿verdad? ¿Con qué? Con la palabra. ¿Con qué tenemos que estar preparados? La oración, esa oración del peregrino que nos muestra la corriente de la palabra, cada día que puedan restaurar ese tiempo delante de Dios. Mis títulos, fuera, ¿verdad? Fuera mis títulos, delante del Señor, mirando a Dios y orando. Señor, lléname con tu Espíritu Santo, y que el poder del Espíritu Santo a través de mi vida esté salvando mi campo, esté obrando en todos los encuentros que tenga, que se levante la luz del Evangelio a través de mi vida, no solo en mi campo, sino hasta las 237 naciones. Por eso les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo, que puedan tomar fuertemente esta palabra tan importante, que puedan grabarla, enraizarla, que sea su naturaleza, y que cada día puedan estar compartiendo a tiempo y fuera de tiempo que Jesús es el Cristo. Vamos a orar. Padre, te damos toda la gloria. Gracias porque tú estás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, con todo el poder del cielo y de la tierra. Que podamos estar, Señor, restaurando nuestro estado espiritual, teniendo ese culto correcto, Señor, que tú nos muestras en tu palabra. Que cada día tengamos ese tiempo de concentración mirándote a ti, meditando tu palabra, orando con tu palabra, recibiendo esa llenura de tu Espíritu Santo, para que tu Evangelio esté salvando nuestros campos. Padre, bendice cada hermano y hermana que nos escuchan, cada familia que representamos, que salves y levantes cada una de las naciones hispanas. Levanta a tu Iglesia mundial, que juntos, en unidad, seamos utilizados para llevar este Evangelio hasta lo último de la tierra y que el Señor Jesucristo venga en su segunda venida. Padre, gracias porque tú siempre cumples tu pacto. Oramos en el nombre de Jesús el Cristo, que está vivo. Amén y amén. Y les bendigo en el nombre de Jesucristo, que puedan estar compartiendo la gracia que han recibido con las personas que Dios les haga encontrar, con las personas que Dios ponga en sus corazones, y que cada día, a través de sus vidas, el Señor sea glorificado. Mañana también, Dios mediante, a las 10 de la noche, horario de Corea del Sur, tendremos el tiempo del culto. Les pido que puedan orar para que el Señor nos dé la palabra que necesitamos. Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo.